Amigo, este sería el tercer video con relación al tema, a los diferentes temas que le he venido realizando con relación a la profesión de enfermería. Y al propósito de celebrarse el Día Internacional del Enfermero y Enfermera, justamente el 12 de mayo, quiero regalarles una pequeña presentación de una manera natural, orgánica, una conversación con relación al tema de la práctica basada en evidencia, específicamente en el área de enfermería. Es un tema que hoy por hoy se habla muchísimo. Hay muchos países que actualmente trabajan con esta práctica, como es el caso de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Acá en Europa, en la mayoría de estos países, se trabaja con enfermería basada en evidencia. Y es por eso que quiero compartirles a todos ustedes un poco del conocimiento de este tema. Antes de iniciar el video, como de costumbre, yo los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, activen la campana, le den like a este video. También me sigan en las diferentes redes sociales que se las dejaré colgadas por acá por la pantalla, y al mismo tiempo les dejaré los enlaces en la cajita de información. Dicho esto, yo voy a comenzar con esta pequeña presentación hablándoles sobre la práctica basada en evidencia, específicamente en el área de enfermería. Para darle inicio a esta pequeña presentación, voy a iniciar con la evolución de la práctica basada en evidencia en enfermería. Y para nadie es un secreto que Florence Nightingale en aquellos tiempos ya iniciaba con la práctica basada en evidencia relacionada a enfermería. Claro está que es importante destacar que la evolución de esta terminología hoy por hoy o actualmente ha evolucionado. Sin embargo, en aquellos tiempos ya se llevaba a cabo. En el siglo XIX, justamente, Florence Nightingale fue la primera en observar que era en aquel entonces esencial conocer en el resultado de cada intervención para planificar los cuidados más efectivos. Ahora bien, ¿cuándo comienza o cuándo se inicia este boom, este desarrollo, esta revolución con relación a la enfermería basada en evidencia? En Londres, en el año de 1997, se celebra justamente en Reino Unido la primera conferencia nacional de enfermería basada en evidencia. Para el año de 1998 aparece en la revista de enfermería basada en evidencia, mejor conocida a través de sus siglas como EVE. Importante destacar que las revisiones se publican periódicamente de manera electrónica a través del The Current Library en lenguaje inglesa. Allí les voy a dejar el link en donde aparecen todas las referencias con relación o la biblioteca con relación a todo lo relacionado a la enfermería basada en evidencia, que hoy por hoy sigue funcionando a través de las diferentes investigaciones y estudios recientes. ¿Cuáles son esos países que en aquellos tiempos, en la década de los 90, iniciaron con esta revolución? En este caso, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Son los países que han alcanzado un mayor desarrollo en las investigaciones en enfermería. Inicialmente se trasladó el significado de la medicina basada en evidencia a la enfermería basada en la evidencia, mejor conocido como EVE. En ese sentido, la EVE se situaría en el paradigma postpositivista, considerando los datos de la investigación cualitativa como una verdad probabilística, pero al mismo tiempo permitiendo que el paradigma interpretativo tuviese espacio para explicar la realidad de forma integral y no excluyente. Recuerden que nosotros como profesionales de enfermería estudiamos al ser humano como un ser holístico, como un todo, desde el punto de vista físico, mental y espiritual, e incluso en los diferentes componentes como en la parte social, educativa, en la parte religiosa, en la parte de salud, es decir, como un todo. Y eso es importante destacarlo porque la práctica basada en evidencia en enfermería básicamente incluye al ser humano como un ser holístico. Por su parte, importante conocer qué es la práctica basada en la evidencia. Según la definición de Sackett en el año 2000, la define como el uso cuidadoso, explícito y juicioso de las mejores pruebas y evidencias disponibles en la actualidad, es decir, los estudios e investigaciones recientes,
con el objetivo de tomar decisiones junto con los pacientes individuales para mejorar la calidad de atención de salud. Importante destacar que aquí hay dos palabras importantes, que es la toma de decisiones que tiene el profesional de enfermería y al mismo tiempo se involucra al paciente, indistintamente usuario o cliente, dentro de esas tomas de decisiones. Es decir, que eso significa que las decisiones, en el caso de enfermería, se basan en una combinación de 3 elementos o aspectos importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, las pruebas de las investigaciones científicas. En segundo lugar, las propias habilidades clínicas desde el punto de vista práctico. Y por último, las preferencias del paciente. Más adelante les estaré explicando un poquito más sobre estos aspectos. Ahora bien, enfermería basada en la evidencia. ¿Cómo actualmente se ve el perfil profesional en este 2025? En primer lugar, el conocimiento y la ciencia. La enfermera como profesional reflexiva que actúa sobre la base de la ciencia más reciente. Su aplicación se basa en la utilización de la evidencia científica disponible para la toma de decisiones en el cuidado de los pacientes. Además, se toma en cuenta las aptitudes y actitudes del profesional de enfermería. Por ejemplo, en primer lugar, conoce los principios de la enfermería basada en la evidencia, en este caso práctica basada en evidencia. Posee conocimiento básico sobre métodos de investigación, importantísimo. Conoce los temas de actualidad y los avances en su campo, en este caso enfermería basada en evidencia. Se mantiene al día con relación a las referencias bibliográficas profesionales. Y por último, sabe buscar rápidamente información en Internet. Básicamente, en ese perfil usted debe de tener como competencia conocer cada uno de estos, por llamarlo de esta manera, principios para aplicar lo que es la enfermería basada en evidencia. Eso es lo actual, ese es el conocimiento y de esta manera usted puede aplicar este método. Por otro lado, ¿cuáles son esos principios básicos de la enfermería basada en la evidencia? En primer lugar, ayudar a crear una cultura del cambio en torno a la evidencia científica. En segundo lugar, estudiar cuestiones relacionadas con la práctica de enfermería desde la perspectiva de la evidencia. El tercero sería reunir esfuerzos dispersos en el común objeto de mejorar las problemáticas en el área de enfermería, divulgar los principios e instrumentos de la enfermería basada en evidencia. Por último, compartir perspectivas y conocimientos con grupos e investigadores de enfermería. Yo creo que les comenté que, por ejemplo, aquí en Bélgica se trabajan con muchísimas organizaciones que trabajan conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en donde ellas actualmente, no solamente por el área de enfermería, también por el área de medicina y todas las disciplinas o profesiones vinculadas al área de salud, en donde trabajan también con la práctica basada en evidencia, cada uno en sus diferentes disciplinas. Y también se comparte todo lo relacionado a los estudios recientes con relación, por lo menos en el caso de enfermería, al cuidado de enfermería. 5 pasos de la práctica basada en la evidencia. ¿Cuáles son estos 5 pasos que se lleva a cabo para realizar lo que es la práctica o enfermería basada en evidencia? En primer lugar, traducir una incertidumbre clínica en una pregunta con respuesta. En segundo lugar, búsqueda de la mejor evidencia. Esto es importantísimo. En tercer lugar, evaluar críticamente esta evidencia. Cuarto, decidir qué es lo mejor que se puede hacer basándose en la evidencia y en las necesidades de cada paciente. Y por último, evaluar periódicamente la calidad de estos procesos. En ese sentido, el primer paso sería traducir una incertidumbre clínica en una pregunta con respuesta. Incertidumbre clínica. La incertidumbre clínica se deriva del razonamiento clínico, un proceso continuo de recopilación de datos, análisis y valoración clínica de las propias acciones. Esto es definido por Schumann en el año 2012. La incertidumbre clínica se refiere a 4 pasos. En primer lugar, la intervención a través de la prevención, el diagnóstico, la etiología y por último el pronóstico.
Además, esa incertidumbre clínica en una pregunta con respuesta se utiliza el método PICO. ¿Qué quiere decir este método? La P significa paciente o problema, la I la intervención, la C la comparación y la O resultado, que esto es traducido del inglés al español. Más adelante le voy a mostrar. Bien, dentro de esa incertidumbre clínica en una pregunta con respuesta se puede formatear esta pregunta. ¿De qué manera? En primer lugar, la intervención. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el efecto de la intervención sobre el resultado en comparación con la comparación en el paciente o en el problema? En cuanto al diagnóstico, la pregunta sería: ¿es la intervención más precisa que la comparación en el diagnóstico de los resultados en el problema? En cuanto a la etiología, la pregunta sería: ¿es el problema con la intervención un riesgo mayor o menor del resultado en comparación con el problema con o sin la intervención? Y por último, el pronóstico, la pregunta que sería es: ¿afecta la intervención al resultado en pacientes con problema? De esta forma es que se redactan las preguntas para realizar o formular o formatear una pregunta en cuanto a las diferentes necesidades o problemas que se identifiquen para llevar a cabo lo que es la enfermería basada en la evidencia. Les voy a mencionar un caso práctico. Esto es tomado de acá de Bélgica. Julio Rodríguez, de 80 años, tiene un gran corte en la mano, es decir, una herida. Esta está algo sucia, pero no es complicada. En el hospital siempre utilizan solución salina isotónica estéril, es decir, solución fisiológica, al 0,9%, para enjuagar la herida. Pero también se puede utilizar agua del grifo, según he oído a varios colegas. En los cuidados domiciliarios, a menudo ya se utiliza agua del grifo normal. ¿Qué dice la bibliografía? ¿Qué dicen las referencias bibliográficas con relación a esto? Ya en ese caso, el enfermero iría a las referencias bibliográficas de las investigaciones recientes que dice sobre este aspecto. ¿Se utiliza o no el agua de grifo? Desde mi experiencia, sí se utiliza el agua de grifo para realizar lo que es, o lavar, mejor dicho, la herida, por supuesto utilizando una serie de productos, en este caso isobetadine, se utilizan otros productos para realizar el proceso de asepsia y antisepsia. Pero también es importante destacar que en muchos países, sobre todo los países de Hispanoamérica, en los países, imagínense, de África, incluso de los países orientales, donde el agua no es tratada y prácticamente no se puede realizar este proceso porque si no contaminaría la herida. En el caso de los países como de Estados Unidos, Canadá, incluso en estos países de Europa, específicamente acá en Bélgica, según los estudios realizados, sí se puede utilizar el agua de grifo porque este es un agua tratada, incluso se puede tomar. Esto es como para darles un ejemplo de cómo realizar una pregunta en esa primera fase o en ese primer paso de la enfermería basada en la evidencia. Pero más adelante les estaré dando otros ejemplos. Entonces, la limpieza de herida aguda no complicada, lesiones cutáneas con agua de grifo, causa más o menos infecciones de heridas que la limpieza de esta herida con solución fisiológica al 0,9% en individuo sería la segunda pregunta. Entonces, aplicamos lo que es el método PICO. En primer lugar, paciente con una herida, agua no complicada, limpieza de la herida con agua del grifo, limpieza de la herida con solución salina isotónica estéril, sería la comparación, y el resultado sería la infección de la herida. ¿Infecta o no la herida? Es decir, en este caso, el problema, la intervención, la comparación y los resultados. ¿Cómo se puede formular una pregunta? ¿Cuáles son esas referencias y aspectos que te permiten formular una pregunta? En primer lugar, diagnóstico, control de la tensión arterial, diagnóstico de la NANDA. Es decir, que quiere decir que la enfermería basada en la evidencia está relacionada con, en nuestro caso, nuestro método científico,
qué es el proceso de enfermería. En la segunda fase del diagnóstico de enfermería se puede tomar como referencia para realizar o aplicar la práctica basada en evidencia en enfermería. En segundo lugar, la economía. Instauración de un programa de hospitalización domiciliaria, sistema de pago por servicios de enfermería. Esto es un poco, por ejemplo, aquí en Bélgica sí se aplica, o en la mayoría de estos países, en el caso de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, entre otros países, pero también es importante destacar que la parte económica en diferentes países, sobre todo los de Hispanoamérica, esto se lleva a cabo dependiendo del sistema político de gobierno y también del sistema político de salud. Entonces, en algunos casos se puede llevar a cabo, como en otros casos no. Entonces, esto aquí existen sus diferentes limitaciones al respecto. En tercer lugar, gestión. Informatizar la historia de enfermería. Es decir, estandarizar lo que son todos los cuidados de enfermería a través de diferentes software, de diferentes programas para llevar a cabo lo que es la enfermería basada en la evidencia. Prevención, programas de vacunación, programas de educación para evitar las alteraciones de la nutrición. Esto sería otra referencia para realizar una pregunta en la EVE. El pronóstico, pérdida de independencia de los enfermos diagnosticados de esclerosis múltiple o de diabetes o de hipertensión. Tratamiento, diferentes tipos de apósitos para úlceras de presión, que esto es importantísimo en el cuidado de heridas, que en otro video les haré con relación a este tema. Vivencias y experiencias, enfrentamiento con situaciones personales como envejecimiento, amputaciones, nuevos roles. En ese caso, fíjense ustedes que dentro de esa vivencia y experiencia se aplica lo que es el paradigma interpretativo, el postpositivista. Importantísimo ese detalle. ¿Cómo se puede formular una pregunta? ¿Cuáles son los consejos? En cuanto a este método PICO, que es el paciente o problema, intervención, un tratamiento, un factor pronóstico o una causa, intervención de comparación si procede y resultado outcome, que sería la O de ese método PICO. ¿Cuáles son esas recomendaciones? En primer lugar, empezando por los pacientes, pregúntale cómo describiría un grupo de pacientes similares al mío, es decir, con un problema. Un ejemplo sería en los pacientes fumadores. En la I, que es la intervención, pregúntale qué intervención principal estoy considerando. Debe de ser un poco más específico, como por ejemplo, terapia de sustitución de la nicotina. Actualmente, por ejemplo, con este ejemplo, con relación a una persona fumadora, hoy por hoy se utilizan diferentes métodos. Actualmente, en muchos países se utilizan las gomas, los chicles que contienen una cierta cantidad de nicotina, y esto le va a permitir reducir, por ejemplo, bajar los niveles de ansiedad en cuanto a fumar, y le va a permitir también, quizás a corto, mediano o largo plazo, dejar el consumo del cigarrillo. ¿Cómo puede disminuir o cómo puede eliminarlo? En cuanto a la intervención de comparación, si procede, pregúntale, ¿cuál es la alternativa principal con lo que puedo comparar la intervención? De nuevo, ser específico, como por ejemplo, frente a otros métodos de soporte, como el ejemplo que le estoy dando. Los resultados, pregúntale, ¿qué puedo esperar obtener con esta intervención? ¿O qué efecto puede causar realmente esta exposición? En este caso, la persona debe ser específica en su respuesta. ¿Resulta efectivo en términos de abandono? Ejemplo, consejo de los hábitos tabáquicos, como el ejemplo que le estoy dando. Una persona que consume tabaco, hay múltiples alternativas para disminuir el consumo del tabaquismo e incluso eliminar por completo el consumo del tabaco, además de las diferentes complicaciones que genera el consumo del cigarrillo. Esto como para darles un ejemplo, cómo se debe formular una pregunta a través del método PICO. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda fase? En busca de las mejores pruebas, búsqueda de referencias bibliográficas. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? Selección de bases de datos, formular términos de búsqueda, instrumentos, técnicas e investigaciones recientes, directrices, protocolos, informes.
como el ejemplo que le di de esa conferencia nacional que se realizó en Reino Unido, específicamente en Londres, en donde ellos tienen su base, su biblioteca con relación a los diferentes cuidados de enfermería, en este caso a través de la práctica basada en evidencia, pues más o menos esto sería un ejemplo con relación a la búsqueda de información, tomando en cuenta los principios básicos de la EVE y al mismo tiempo los pasos a seguir en cuanto a conocer sobre la búsqueda de información a través de los diferentes dispositivos, en este caso a través de un ordenador, y al mismo tiempo saber buscar informaciones fidedignas, por ejemplo a través de las diferentes organizaciones acá en Bélgica. Incluso el Ministerio de Salud Pública tiene sus propias páginas conjuntamente con la Federación de Enfermería a través de las diferentes organizaciones, en donde ellos publican todo lo relacionado a la enfermería basada en evidencia y al mismo tiempo todos los diferentes problemas y soluciones, más o menos como similar a lo que es la NANDA, en donde tiene el NIC y el NOC, que son las intervenciones y los resultados. Bueno, más o menos algo similar, pero ya actualmente a través de la enfermería basada en la evidencia, muchas organizaciones ya tienen sus propios métodos e instrumentos. Esto para darle un ejemplo. ¿Qué base de datos elegiría? ¿Por qué? ¿Qué término de búsqueda podría utilizar? Crea una cadena de búsqueda en diferentes páginas e internet de fuentes fidedignas, investigaciones y estudios recientes emergentes con resultados comprobados. El ejemplo que le estoy dando. E incluso actualmente hasta se involucran las diferentes investigaciones, estudios que realizan en las diferentes universidades. Acá en Bélgica, por ejemplo, se toma mucho en cuanto a las referencias de investigaciones recientes de la Universidad de Lovaina, que es una universidad muy prestigiosa acá en Bélgica y que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, y ellos también hacen diferentes publicaciones con relación a los estudios recientes en cuanto al cuidado de enfermería, por darles otro ejemplo. El tercer paso sería evaluar críticamente estas pruebas, es decir, lectura crítica, que se debe de tomar en cuenta, evaluar la calidad metodológica y la aplicabilidad, validez, errores sistemáticos, resultados, efecto y precisión, aplicabilidad, lista de comparación, directriz, en este caso, los diferentes instrumentos a través de los estudios e investigaciones recientes. Por ejemplo, para llegar a este punto, aquí en Bélgica se utiliza una escala que se llama CATZ, que es KATZ, que se utiliza, este instrumento es utilizado tanto por los médicos como por los enfermeros, que te permite evaluar la independencia o dependencia en cuanto, yo creo que haberles dado ese ejemplo en el video anterior, con relación, por ejemplo, a bañarse, transferencia, a comer, y también no recuerdo el otro aspecto, son 4 o 5 aspectos que se evalúa si la persona es dependiente o independiente, y esto te ayuda, por supuesto, en el momento de tomar las diferentes decisiones, que en el caso de la movilidad, de las transferencias, si la persona es independiente, qué tipos de dispositivos, ascensores o grúas se puede utilizar en el momento del traslado. Un ejemplo sería, si la persona es semi-independiente, se utiliza un ascensor activo. Si la persona es totalmente dependiente de las transferencias, se utiliza un dispositivo, o en este caso el ascensor pasivo. En realidad la persona es totalmente dependiente de la movilidad, en este caso de la transferencia, para llevarlo al baño, para llevarlo a desayunar, o transferirlo de la cama a la silla de ruedas, por darle un ejemplo con relación a este punto. Con relación al formulario de contacto, acá les dejo cuáles son esas páginas que se utilizan para realizar las diferentes investigaciones, corroborar la información con relación al EVE, en el caso de la intervención, del diagnóstico, del pronóstico, de los diferentes métodos que se deben de utilizar. Existen una variedad de páginas con relación a la búsqueda de información, guías metodológicas, también reportes y protocolos, reportes de revisión, todo lo que está en la actualidad con relación a las diferentes investigaciones y estudios al cuidado de enfermería, todos relacionados al cuidado de enfermería. Abajo
de este cuadro, de este formulario de contactos, les dejo el link para que si usted quiere seguir informándose, buscando información con relación a la EVE, pues allí tiene información al respecto. Con relación al cuarto paso, a la cuarta fase, que es decidir qué es lo mejor que se puede hacer basándose en la evidencia y en las necesidades de cada paciente. En este caso, la implementación. ¿Qué dice con relación a esto? Después de analizar los resultados y considerarlos válidos para mejorar la atención a los pacientes, se debe planificar la implementación de los cambios. Existe una serie de dificultades en el momento de la implementación y por lo tanto es indispensable desarrollar estrategias. Un ejemplo de esto sería cuando a un paciente, por decisión de él, incluso por decisión o en este caso bajo consentimiento de los familiares, también en cualquiera de los procedimientos para realizar cuidados de enfermería, en algunos momentos algunos pacientes, bien sea usuario o cliente, sobre todo los adultos mayores, es un poco difícil llevar a cabo diferentes cuidados, ya que estas personas son también al mismo tiempo difíciles de tomar decisiones por sí mismos. Incluso a veces los familiares deciden que no se realice ese procedimiento. Entonces, en ese sentido debemos de replantear la intervención. Quizás no todos los pasos, en este caso lo que es la búsqueda de información, ya en esta fase sería la cuarta, que sería la implementación. Solamente hay que replantear con relación a la intervención, buscar alternativas que les permita al usuario o cliente llevar a cabo el cuidado, que éste se sienta satisfecho y al mismo tiempo seguro del mismo. Por último, identificar posibles barreras y conocer cuáles son las causas más frecuentes de fracaso para hacerlas frente. A partir de niveles de evidencia establecidos en función de las preguntas y el diseño de estudio, se determinan grados de recomendaciones para ayudar a los profesionales y a los pacientes a decidir cuál es la intervención más adecuada en una situación concreta. Es decir, buscar las diferentes alternativas para llegar a aplicar todos los cuidados de enfermería. La implementación debe ser evaluada en relación con el contexto en el que se proporciona el cuidado, en el que influyen factores individuales y organizativos. A veces también suele pasar que el equipo interdisciplinario, cuando se debe de aplicar un cuidado específico que le corresponde a enfermería, también existen estas discusiones para llegar a un acuerdo, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y por último, evaluar periódicamente la calidad de este proceso. Esta es la última etapa de la EVE, es decir, de enfermería basada en evidencia, y corresponde a la evaluación, la repercusión de los cambios introducidos en la práctica, para identificar si esto ha sido o no efectivo. La situación ideal es que la evaluación se lleve a cabo analizando resultados sensibles a las intervenciones de enfermería, con la finalidad de estimar los beneficios, daños y costes de las intervenciones. Una buena evaluación se debe centrar en los resultados más que en el proceso y debe incluir una auditoría. Un ejemplo sería de esto con relación a, por ejemplo, a los cuidados de herida, en donde esto genera un costo para los usuarios o clientes o para los pacientes que tengan una herida. También depende de múltiples factores, como por ejemplo un paciente que sea diabético es diferente a un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad o trastorno, ya que las personas con diabetes cuando tienen una herida es un poco más difícil la cicatrización e incluso el uso de los dispositivos, las cintas adhesivas o los apósitos, y también el uso de los diferentes productos. Entonces, en ese sentido se tiene que evaluar todos estos aspectos. Primero, llevar a cabo la intervención, cuáles son los productos y equipos a utilizar para tener una buena evaluación o un buen resultado del mismo. Y básicamente estos son los 5 pasos de la práctica basada en evidencia, en este caso de enfermería. En definitiva, esta es la manera en cómo se trabaja con la práctica basada en evidencia, específicamente enfermería basada en evidencia.
Estos son algunos de los pasos como hoy por hoy o actualmente se realiza este procedimiento, esta herramienta que hoy se le dice enfermería moderna, a través de los diferentes avances, a través de las diferentes tecnologías, cómo se puede trabajar. Entiendo perfectamente que esto va a depender también de las políticas y sistemas de gobierno, política y sistema de salud de cada país. Hay algunos países en donde se aplica, se lleva a cabo la EVE, como en otros países todavía no tiene auge como hoy por hoy. Por ejemplo, en estos países, en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de acá de Europa, como Reino Unido, Suiza y la mayoría de estos países, en el caso de Bélgica, que se trabaja a través de esta herramienta. Al mismo tiempo, importante saber que también incluye o está vinculado a muchísimas organizaciones desde el Ministerio de Salud Pública, al mismo tiempo la Federación de los Profesionales de Enfermería. Acá en Bélgica se trabaja mediante 3 órganos que están involucrados con relación a la Federación de Enfermería, al mismo tiempo con el Código Deontológico de Enfermería. En fin, son tantos elementos importantes que están involucrados con relación a la EVE. Eso por ese lado. Dentro de las limitaciones que pueden existir, como ya les acabo de mencionar, en algunos países no se lleva a cabo todavía, se trabaja con el proceso de enfermería, se trabaja de manera manual. Importante también resaltar que para muchos profesionales les cuesta un poco el proceso de adaptación, este cambio, esta revolución que ha habido, e incluso de manejar y de utilizar la tecnología, un ordenador o en la búsqueda de información a través de estas diferentes páginas. Son tantos detalles, tantos factores, pero lo interesante es tener el conocimiento, sabiendo de que nosotros los enfermeros somos expertos en el cuidado de enfermería, en el cuidado humano, a través de esta nueva revolución de la enfermería moderna. Yo lo único que le cambiaría a la EVE, le diría PEVE, que sería PEVE, prácticas de enfermería basada en evidencia, porque recuerden que esto es una herramienta práctica que nos lleva directamente al campo asistencial desde de praxis profesional, buscando pues las mejores herramientas e intervenciones para brindar un cuidado de calidad. Antes, por supuesto, de despedir este video, quiero felicitar a todos mis colegas de todas partes del mundo, sobre todo a mis hermanos hispanos, específicamente a mis hermanos compatriotas de Venezuela, por ese Día Internacional de Enfermería. Felicidades y felicitaciones. Yo sé que, por ejemplo, en Venezuela justamente este 12 de mayo es día lunes. Toda esa semana se realizan diferentes actividades, tanto religiosas, actividades de docencia, en este caso conferencias, ponencias, presentaciones con relación enalteciendo a nuestra profesión. Dicho esto, chicos, yo solamente me resta despedirme de este video, antes invitándolos a todos ustedes a suscribirse a mi canal, activar la campana, a darle like a este video, también hacer su comentario acá abajo qué tal les parece esta pequeña presentación, y al mismo tiempo a seguirme en las diferentes redes sociales que se las dejaré colgada por acá por la pantalla, y el enlace se lo dejaré en la cajita de información. Esta semana, en donde estamos enalteciendo nuestra profesión, espero continuar yo realizando otros videos de otros temas que me parecen súper interesantes, pero hasta ahora les dejo solamente este video. Así que yo me despido, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.